El título que le hemos puesto a este mensaje, como está en pantalla, es El poder transformador de la palabra de Dios. ¿Por qué este título le hemos puesto en esta mañana? Le hemos puesto este título porque la primera, la primera acción que tiene el Espíritu Santo, por eso existe la palabra, no hay otra manera, ¿verdad? La primera acción que tiene Dios y el Espíritu Santo en el mundo es, por medio de la palabra, transformar el mundo en un mundo totalmente distinto al que tenemos. De hecho, cuando uno se va a Génesis, comienza siempre diciendo, en el principio era la palabra, ¿verdad? Y por la palabra fueron creados, muchas gracias, los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por lo tanto, la palabra, ya desde el comienzo, Dios dijo y fue hecho, tiene el poder de transformar lo que no se ve en lo que sí se ve. Y en este caso, en esta mañana, cuando pensamos en la Biblia, palabra escrita por personas inspirada por el Señor, y poniéndole este título es porque la palabra del Señor tiene como efecto primero en el mundo y en el ser humano de transformar el corazón, ese corazón, como dice Ezequiel, de piedra en un corazón de carne para que ame y para que sirva al Señor. Así que el primer impacto que tiene la palabra de Dios, y por eso fue creada, este texto, este libro antiguo, pero con poder de seguir transformando, es que entendamos que a través de la palabra del Señor, Dios la usa para que conozcamos mejor a Dios, conozcamos mejor a su Hijo y conozcamos mejor el propósito y plan que Dios tiene para cada ser humano. Por lo tanto, ese título, el poder transformador de la palabra del Señor, es muy apropiado cuando estamos expresando que este libro, escrito por hombres, inspirado por Dios, ¿verdad?, tiene el poder de transformarnos, porque Dios para eso envía su propia palabra. Así que es el título, y en su momento vamos a leer el texto. Mirad, somos conscientes de que este libro, que es un libro al que tenemos acceso nosotros, otros no tienen ese gran privilegio de poder leerlo. Ese libro es mucho más que un libro. ¿Por qué? Porque es el mapa, el ruta de camino, ¿verdad?, que nos lleva hacia lo que estamos expresando. El propósito mayor que tiene la Biblia es que el ser humano entienda la salvación que Dios le está ofreciendo. Es el máximo proyecto y propósito del libro. Hay, a veces, lo digo porque me viene muy bien decirlo y porque creo que lo vamos a entender, ¿verdad? Si Dios es el Padre y está buscando a su Hijo que se ha perdido, este libro es la carta de amor de un Padre que quiere que su Hijo vuelva a Él, porque el hombre se ha apartado y vive su camino como bien quiere. Por lo tanto, es el mapa, es la ruta de salvación y es lo que estamos esperando, es la historia de un amor incondicional. Esto es interesante lo que viene a continuación. Este libro habla sobre un amor incondicional de un padre hacia sus hijos que quiere que vuelvan a Él. Y Dios busca incansablemente a la humanidad que se ha perdido y por lo tanto a todo hombre y mujer incansablemente. De hecho, viene a la mente aquella historia que contó nuestro Señor Jesucristo de ese pastor que tiene 100 ovejas, se pierde una y solamente por una va en busca de ella y deja las 99. Así es nuestro Dios. Así que este libro, a través de este libro, de esta narración, como también esta mañana se ha hecho mención, vosotros recitando los textos, ¿verdad?, narra la historia de la salvación que tenemos en Jesucristo, y toda esta narrativa tiene el único propósito que acabamos de expresar, ¿verdad?, de que podamos entender el amor tan grande que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Además, la Biblia es un libro que tiene, claro, si estamos diciendo que es el amor de Dios entregado, el ser humano, en términos más cercanos, estamos diciendo que vive enfermo. ¿Qué tipo de enfermedad tiene el ser humano? Una enfermedad que es espiritualmente, que nos separa de Dios. Por lo tanto, este libro nos hace un diagnóstico. De eso los médicos saben mejor que yo, ¿verdad? La Biblia nos muestra la verdadera condición en la que estamos, tú y yo. Ese es el diagnóstico de la Biblia. Muestra que todos nos hemos desviado, como estamos expresando, que nos hemos trazado nuestro propio camino, que estamos perdidos no solamente la propia existencia, porque mucha gente pregunta, ¿y yo para qué vivo aquí? ¿Cuál es mi existencia? Es decir, ¿habrá un final? No solamente para eso, sino sobre todo para mostrarnos que hay una eternidad.
Hay una eternidad. Dios nos ofrece una eternidad donde nos recibirá si creemos en este mensaje de salvación. Y somos conscientes que este diagnóstico nos habla de una gran barrera que estamos expresando, que se llama en términos teológicos pecado. ¿Qué es el pecado? Es la barrera que separa al hombre de la fuente de vida. Es la barrera que nos somete a la oscuridad en el mundo de las tinieblas. Y para la Biblia también nos muestra la cura. ¿Cuál es la cura? La que todos sabemos, ¿verdad? La cura está presentada en Jesucristo, por lo tanto tu historia aquí no termina. Tu historia continúa. Y la Biblia nos presenta la salvación en su Hijo Jesucristo. Y estas son las buenas noticias, ¿verdad? Que Cristo ha venido al mundo para salvarnos y que la salvación no podemos ganarla por mérito propio. Nadie ha obtenido la salvación por muy bueno que se crea que es. Nadie puede obtener lo que Dios nos está ofreciendo. La salvación es un regalo gratuito, ofrecido por gracia pura, la de Dios, que te lo da sin que tú ni yo lo merezcamos, y que nos invita, por lo tanto, a creer en su Hijo como Señor y Salvador. Dos elementos importantes, Señor y Salvador. Confiar en su sacrificio, porque el medio para alcanzar lo que Dios tanto nos quiere dar se llama Jesús. El único nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Así que el hombre necesita y tiene que entender que si quiere recibir lo que Dios le está dando, solamente tiene que ofrecer abrir los brazos y tomar el regalo. Dios te da el regalo de la vida en su Hijo Jesucristo. Pero para que tú lo puedas recibir, tienes que creerlo, que te lo está dando, elevar tus brazos y recibir ese regalo. Así que la respuesta, ¿verdad? No es solamente que Dios nos impulsa a la salvación, sino que también con ya aquellos que hemos sido salvados a compartirla. Tú y yo, hermano y hermana, que ya conocemos que hay un Padre amoroso, aunque algunos digan que no es tan amoroso porque permite muchas cosas malas, cosa que no es cierto. Ese Padre amoroso que está buscando a los hijos perdidos, a las personas perdidas, tú y yo tenemos la labor ¿de cuál? ¿De qué? De compartir y de llevar este mensaje de esperanza a un mundo perdido. Esta es la misión de la Iglesia, no es otra. Esta es nuestra misión, ser testigo del amor de Dios, ser instrumento de su gracia y ser faros de luz en medio de un mundo oscuro. Y la Biblia siempre nos muestra que hay esperanza, siempre. Y tú y yo tenemos este libro contenido en este mensaje tan precioso. Vamos a leer el texto que quiero que tengamos muy presente ahora. Vamos a leer el texto. Hebreos, lo tenéis ahí, 4, versículo 12. Vamos a leerlo. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que el autor nos muestra acerca de lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, contiene y expresa, y por lo tanto el autor de este libro, que no sabemos bien quién es. Algunos dicen que puede ser Pablo, Lucas, alguna mujer, no sabemos bien. Pero no es importante quién fue el autor, lo importante es que Dios, que ha inspirado este libro, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Es muy curioso, porque en el capítulo 4, cuando uno lo lee completamente, se da cuenta que en este capítulo Dios está hablando del descanso que da al ser humano. Y anima a los creyentes, interesante observación, anima a los creyentes a que no endurezcamos el corazón. Me llama la atención. Si yo pensaba que solamente tenía el corazón endurecido los impíos y los no creyentes. Amigo, cuidado. Lee el capítulo completo y dice, cuidado en que vuestro corazón se endurezca. Valiente advertencia y observación muy apropiado, ¿verdad? Y el versículo 12, que es el que hemos tomado como referencia, nos está hablando de que la palabra examina, profundamente el corazón y nos llama al arrepentimiento y a la fe.
nos llama al arrepentimiento y a la fe. Y dice este autor, ¿verdad? Primeramente, porque la palabra de Dios comienza así, ¿verdad? Esta primera frase. Porque la palabra de Dios, y ahí nos detenemos. Cuando el autor está hablando de la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Pues mirad, el autor que está escribiendo tiene en mente las escrituras. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. El autor está escribiendo porque la palabra de Dios, las escrituras, Antiguo Testamento, la Torá, 5 libros, ¿verdad? La Torá, ¿cómo es? La Torá. Sí, no. Las 3 partes en que se divide la Biblia según la Biblia hebrea. ¿Quién lo recuerda? La Torá. ¿Nadie lo recuerda? Son 3 partes. Dime, pastora. Gracias. La Torá, los profetas y lo demás escrito. El judío divide su Biblia, que es el Antiguo Testamento, en 3 partes. Me faltaba esa parte, ¿verdad? La Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas, que los conocemos, y los demás escritos están todo ahí. Ahí está así que cuando está hablando este hombre, el autor o autora, está hablando de que la escritura es el Antiguo Testamento, pero también la revelación que se ha producido a través de Jesucristo. Porque todavía se está escribiendo algunos textos. Si no recuerdo mal, creo que Juan se escribió en el año 90. Bueno, lo dejamos aquí. Es decir, esta palabra de la que está haciendo mención es aquella que aún no se ha escrito, que son estos textos que estamos leyendo, ¿verdad? Pero hace referencia a aquello. Por lo tanto, en esta mañana nos han precedido el grupo de alabanza y nos recordaba que Cristo es la palabra. Juan capítulo 1. El verbo se hizo palabra, ¿verdad? Así que la palabra encarnada es que en el principio estaba la palabra con Dios y era Dios, porque Jesucristo es la palabra y es el verbo encarnado, ¿verdad? Ya que el verbo, como bien se ha dicho, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Dios nos habla a través de su palabra y nos habla a través de Jesucristo. Y a través de la Biblia nos habla de Jesús. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos que escuchar atentamente, como también se ha expresado en esta mañana, que la palabra tenemos que escucharla y obedecerla. Y esto es clave para nuestra vida espiritual. Obedecer, leer y obedecer es clave para nuestra vida espiritual. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué querrá decir eso que es viva y eficaz? Hombre, quiere decir que no es una palabra muerta, porque es palabra de Dios. Siempre tengo en mente lo que pienso cuando pienso en el Quijote, por ejemplo, ¿no? Que se escribió hace mucho tiempo y ese libro clásico de la literatura española, qué buen libro, el Quijote se puede leer. Pero este libro, que es un libro escrito, es un libro vivo que significa que sigue transformando los corazones de hombres y mujeres que se acercan con corazones contritos y humillados. Sigue transformando nuestras vidas. Así que el que sea viva y eficaz es que no es un libro muerto, está vivo, en el sentido hipotético del que estamos hablando, ¿verdad? Tiene poder para seguir transformando la vida de cualquier persona, también la del creyente, que tenemos que seguir siendo transformados. ¿Por qué? Porque Dios se ha propuesto en su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros cada vez más nos parezcamos a su Hijo Jesucristo, y eso nunca lo vamos a conseguir estando aquí. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a que nuestro carácter se siga forjando, formando, para que cada vez nos parezcamos más al Hijo de Dios, a Jesús. Así que tenemos que seguir siendo transformados. Nunca dejaremos de ser transformados. Y es que eficaz es que cumple el propósito para el cual Dios la envía. Cuando Dios envía su palabra, nunca vuelve a él vacía. Así será mi palabra, dijo el profeta Isaías, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías capítulo 55, versículo 11. Segunda idea. Ahí está en pantalla, ¿verdad? Y más cortante dice que es la Biblia. Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué significará esta expresión del autor? Una espada de 2 filos significa que corta en ambas direcciones. Esto significa que la palabra del Señor penetra y juzga con mucha precisión el corazón del ser humano, cosa que no puede hacer nadie ni nada. La palabra de Dios tiene la capacidad
cuando el corazón está abierto a la obra del Espíritu Santo de penetrar, de juzgar con precisión nuestras vidas y ayudarnos, ¿verdad?, acercarnos más a esa imagen de Cristo, que es lo que estamos presentando. Por lo tanto, decimos que la palabra no solamente te instruye, te forma, te conforma, te ayuda a entender el plan de Dios, sino que también te confronta y te revela con el pecado. Recordad que hemos dicho que seguimos siendo pecadores, que seguimos cometiendo pecado y que Dios con su palabra nos confronta, ¿verdad? Así que leemos y sabemos que la Biblia no solamente nos ayuda a aprender las verdades de Dios, sino que también nos confronta con nuestra verdadera condición, en la cual nos sentimos y en la cual estamos. Mira lo que sigue diciendo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, alma y espíritu. Por lo tanto, representa que la palabra del Señor entra en lo más profundo de tu ser, cosa que nosotros y los demás no podemos hacerlo. La palabra de Dios tiene también la capacidad de entrar en tu zona más íntima, si le abre. Siempre tengo en mente eso que me llama mucho la atención y que lo he dicho más de una vez y me gusta presentarlo ahora. Escuchen bien. Pensad en este local. Pensad que Cristo pega la puerta y yo le abro la puerta y Cristo entra. ¿Y dónde está Cristo? Está en el salón. Sin embargo, en el baño, que lo tengo sucio, porque no lo he limpiado, ahí pongo un cerrojo y no quiero que entre Cristo. ¿Está Cristo en tu vida? Sí, está en mi templo. Pero en aquella área está Cristo trabajando. No, ahí eso está reservado, ¿veis? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Volvemos aquí. Estamos diciendo, ¿verdad?, que la palabra del Señor entra a lo más profundo si tú le dejas, ¿para qué? Para que te siga transformando. Porque cuando ese lugar se abre, entra la gloria, entra la luz y te entra también la alegría, ¿verdad? Así que cuando habla de las coyunturas y los tuétanos es un lenguaje metafórico para describir la capacidad que tiene la palabra del Señor para analizar tu vida, la más íntima, que a Él nunca podemos engañarle. Dios no solamente ve nuestras acciones externas, que son las que vemos tú y yo, sino que ve lo más profundo, las intenciones y las motivaciones ocultas del corazón, Él la ve siempre y no podemos nunca engañarle. Sigue diciendo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, discernir significa que además de que Dios, estamos diciendo que juzga nuestra vida, también la evalúa y lo hace con precisión. Es el poder que tiene la palabra de Dios de seguir transformando, ¿no? Es decir, la palabra revela las verdaderas intenciones de cada persona. A veces, incluso nosotros podemos vivir engañándonos a nosotros mismos. Hay personas que llega un momento que se creen sus propias mentiras. Hay personas narcisistas y demás que llega un momento en que son tan mentirosos que se creen sus propias mentiras. Y se lo creen, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que la capacidad que tiene la palabra del Señor es precisamente de esto, ¿verdad? De evaluar con precisión y de ayudarnos. La palabra revela, estamos diciendo, las verdaderas intenciones. Podemos, por lo tanto, engañar a los demás, pero a Dios nunca podremos engañarle, nunca. Su palabra nos muestra quiénes somos realmente, pero además, no solamente esto, no olvidemos esta parte. La palabra de Dios es como un espejo que te refleja y tú te ves diciendo, ostras, mi vestido blanco está sucio. No solamente que la Biblia es como un espejo donde tú puedes ver tu suciedad, sino que un espejo donde también te llama, donde está tu suciedad y Dios quiere limpiarla y Dios te quiere transformar y eso no podemos tampoco olvidarlo. De manera que estamos diciendo que este libro no es solamente un libro histórico, es la voz viva de Dios para transformar nuestra vida hoy. Nos confronta con la verdad y nos lleva al arrepentimiento y la fe constantemente. Por lo tanto, debemos acercarnos a la palabra con un corazón humilde y debemos de permitir que Dios nos siga transformando constantemente. ¿Estamos dejando que la palabra del Señor nos siga transformando constantemente? Te pregunto. Me pregunto yo. ¿Estoy dejando que la palabra de Dios me siga transformando constantemente? Mira, ha habido personajes históricos, del cual voy a hacer mención ahora, a continuación, que a lo largo de su vida se han dejado transformar por el poder de la palabra.
Y mirad de quién estoy hablando. San Agustín de Hipona, famoso personaje que nació en el año 354 y que falleció en el año 430. Y este personaje, Agustín de Hipona, podemos, creo que está en pantalla, ¿verdad? Eso es. Podemos enmarcarlo con una sola frase diciendo lo siguiente, pensando en esta transformación de una vida de placeres a un gran teólogo. Siempre me acordaré cuando me enseñaron y leí que Mónica, la madre de San Agustín, 40 años, toda una vida, orando por su hijo, porque vivía en los placeres mundanos, para que se hiciera un verdadero cristiano. 40 años. Creo que también en algún momento lo he dicho y lo sigo diciendo, hermano. Nunca dejes de orar por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, por tu tío, por tu madre, por tu abuelo, para que conozcan a Jesús. Mónica estuvo 40 años, muchos años, ¿verdad? Y nunca decayó su semblante, esperando que Dios transformase el corazón de San Agustín, que vivía gustosamente con sus placeres, hasta que reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Agustín fue un joven rebelde que vivía en los placeres desordenados. Hago aquí un paréntesis, ¿verdad? Hay muchos placeres que Dios nos da, ¿verdad? Y que hay que disfrutarlos. Yo digo placeres desordenados, ¿verdad? No sé por qué digo esto, un buen chuletón y un buen vino es para mí un buen placer, ¿eh? Pero eso no es un placer desordenado, ¿eh? Entonces estaba lejos de Dios. ¿Y qué ocurrió? Que la madre Mónica, estaba aquí la idea, me he adelantado, oraba constantemente por su hijo. Y Agustín llegó un día en que leyó un pasaje de Romanos y esa lectura cambió su vida. ¿Cómo es posible que un solo texto cambie su vida? Si lo estamos diciendo. ¿Me acompañáis a Romanos capítulo 13? Lo estamos diciendo. Un solo texto. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Mirad lo que leemos ahí. Romanos 13, 13 y 14. Andemos honestamente como a plena luz del día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en lujurias y libertinaje, ni en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a los deseos de la carne. Interesante texto que tocó la vida, ¿verdad?, de San Agustín y sintió a través de este texto que Dios le hablaba directamente a él. ¿Os ha pasado esto alguna vez, hermanos míos? ¿Os ha pasado alguna vez? Me confirmáis que sí, porque a mí sí me ha pasado, ¿eh? Como un texto de la Escritura puede llegar a tu mente y corazón de tal manera que te abra la perspectiva y tú digas, Señor, entiendo lo que me estás diciendo, ayúdame, te sigo. Es el poder transformador que tiene la palabra del Señor. Así que él entendió y sintió de que Dios le hablaba directamente y dejó su vida de pecado desenfrenada y se transformó en uno de los mayores teólogos de la historia. San Agustín de Hipona es uno de los mayores teólogos de la historia. Así que depositó su fe en Jesucristo y se convirtió en un verdadero cristiano. San Agustín de Hipona con la Biblia. ¿Qué viene ahora? John Newton, no el de la gravedad, que yo a veces también me confundió con él. 1725-1807, titulazo que le ponemos aquí, de traficante de esclavo a pastor y autor de Sublime Gracia. ¿Os suena ahora Sublime Gracia? ¿Podemos cantarla quizá? Este hombre era un esclavista, pero fue transformado por el poder de Dios. ¿Qué le ocurrió a este hombre? Pues mirad, Newton era marinero dedicado a la trata de esclavos. ¿Os suena la trata de blancas, verdad? Y trata de esclavos, pues son primo hermano. Tratar con las personas como si fuesen animales. Son primo hermano, son primo hermano. Tan malo era este hombre, era un traficante de esclavos. Y durante una tormenta casi muere. En una tormenta casi muere. Y en la desesperación clamó a Dios, Señor, sálvame. ¿Cómo que clamas al Señor?
tenía algún conocimiento del Señor, como mucha gente tiene conocimiento de Dios. ¿Qué ocurrió? Que más tarde, leyendo la Biblia tiene el poder de transformar la vida de cualquier ser humano. Leyendo la Biblia, encontró y entendió que el poder de la gracia de Dios era lo que necesitaba. Así que dejó su antigua vida y comenzó a vivir su nueva vida y como pastor que fue llamado también, ¿verdad?, compuso Sublime Gracia. No sé si mi inglés es muy bueno. Amazing Grace, ¿se pronuncia? Amazing Grace. Más o menos, gracias. Amazing Grace. ¿Qué canción tan bella de un hombre que era esclavistas, a un hombre transformado por la palabra? Qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más bonita hace la palabra del Señor, ¿no? Y este que está aquí en pantalla, ¿quién es? C.S. Lewis. 1898-1963. ¿Quién es este hombre? Era un ateo que despreciaba el cristianismo. Sin embargo, estudiando la Biblia con su gran amigo, ¿conocéis a J.R. Tolkien? ¿Se dice así, Tolkien? ¿Sabéis quién es J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos? Famosa película. Así que este hombre, estudiando la Biblia, porque su amigo J.R. Tolkien, que es un creyente autor del Señor de los Anillos, ¿verdad?, que es un creyente protestante, le invitó a ayudar a este hombre, y estudiando la Biblia, descubrió Luis la verdad de Cristo y se convirtió al cristianismo. Tras su conversión, este hombre escribió libros como El mero cristianismo, que lo aconsejo. ¿Os suena la crónica de Narnia? La película de un creyente llamado C.S. Lewis, que a través de esa historia fantástica da un mensaje de salvación. El león te salva. Bueno, el león de Judá, ¿vale? Cristo, ¿veis? Cómo es capaz de usar elementos que nos puedan llegar a la sociedad para presentar el Evangelio. Mira la película, yo la he visto también. De ateo, me faltaba el título, de ateo a uno de los mejores defensores del cristianismo. Todo gracias a estudiar la palabra de Dios. ¿Veis lo que está ocurriendo? ¿Os suena Nicky Cruz? Claro que sí. 1938, sigue viviendo este hombre, ¿eh? De pandillero a americano, bueno, estadounidense, de pandillero a evangelista. Nicky era un líder de las pandillas de Nueva York, lleno de odio y de violencia. Así lo eran. Y un día, un pastorcillo, me gusta esa expresión, un pastorcillo, llamado David Wilkerson, ¿os suena? Claro, es que es un famoso libro. El puñal y la cruz, ¿no? La cruz y el puñal, creo que se escribió este hombre. Predicó del amor de Cristo y este pandillero se convirtió. Desde entonces este hombre ha predicado el Evangelio a millones de jóvenes que se han convertido a Cristo. ¿Veis lo que ha ocurrido? Que un pandillero, ¿verdad?, se convierte a Cristo y le predica y lee la Biblia, y el texto que le llamó mucho la atención, si quiero leerlo. Está en pantalla, ¿verdad? Segunda de Corintios. Mira qué texto tocó el corazón de Nicky. Qué texto más bonito. Segunda de Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, 17 es. Mira qué texto más bonito. Dios utilizó este texto para transformar la vida de este personaje, de este pandillero, que había cometido muchos actos peligrosos. 5:17. De modo que, lo sabemos hasta de memoria, lo que pasa es que tenemos que repasarlo, ¿verdad? De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra tocó el corazón de Nicky Cruz, y tras leer la Biblia, este pasaje, ¿verdad?, su corazón fue transformado y se convirtió de un pandillero a un evangelista, un gran evangelista, como hemos dicho, predicando a miles y miles de jóvenes que también conocieron el Evangelio. ¿Y el siguiente os suena? Lee Strobel, si se pronuncia así en inglés, no sé qué. Hace 2 semanas, 3, estaba en Google mirando películas y me lo encontré en una película muy interesante, ¿eh? Recomiendo que veáis la película. Mirad, 1952 hasta la actualidad. De periodista ateo a apologeta cristiano.
oye que se convierte en su mujer y él dice que tú eres cristiana y empieza a darle vuelta a la cabeza al hombre. Su mujer se convierte al cristianismo y él pues intenta, como buen periodista, ir hasta la raíz de la profundidad y comienza a estudiar la Biblia, comienza a investigar con teólogos, comienza a investigar con médicos si era posible que alguien muriese y resucitase, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir lo que tengo aquí puesto, pero al final se convierte. Leyendo la Biblia se convierte, estudiando la Biblia se convierte, porque quería desmentir el cristianismo. ¿Qué ocurre con este hombre? Strobel, ¿verdad? Pero vamos a leer el texto que le tocó su vida. Quiero leer ante el texto. Mirad, Juan capítulo 5, vamos a leer ese texto, que fue el que Dios usó para tocar la vida de este personaje, que vive y que tiene, hay una película de él en YouTube. Juan capítulo 5, versículo 39. Mirad lo que vemos ahí. Juan 5, 39. Así leemos. Escudriñad, perdón, es mi versión, ¿verdad? Escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna. Y precisamente son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Interesante, ¿no? O sea, este hombre, periodista, ¿verdad? Era un periodista escéptico, quería demostrar que el cristianismo era algo falso. ¿Y qué ocurrió? Que leyendo el texto y investigando, y leyendo este texto de Juan capítulo 5, al leerlo, tocó su corazón. Investigó la Biblia, la historia de Jesús, con rigor académico. Descubrió las evidencias que eran irrefutables y le llevó a convertirse a Cristo. Y entendió que Cristo había muerto y había resucitado por sus pecados. Y este texto fue el que le impactó. Así que hay un libro, que también lo recomiendo, que se llama El caso de Cristo. Este libro, El caso de Cristo, que lo escribió este hombre, es un libro que ha llevado a miles de personas a la fe en Jesús. Interesante, ¿no? Y terminamos. Lo que hace la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo transforma la vida de personas para acercarla a Él y luego usarlas también para que otros se acerquen. Terminamos diciendo lo siguiente, hermanos. La Biblia no solo es un libro inspirado por Dios, que lo es, sino que la Biblia es el medio que Dios utiliza para revelar la persona de Jesús y para que las personas, los que no conocen a Jesús, puedan venir y conocer a Jesús y disfrutar de la salvación que tienen en Jesús. Y Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida, como dijo Juan capítulo 14, versículo 7, que ese sí lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? La Biblia no solamente instruye en todo lo relacionado con Dios, sino que también la Biblia nos ayuda a tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuántas personas me he encontrado? Y ahora mismo estoy pensando en alguien de Seseña, mira qué cosa, estudiando el libro de Job, con un grupo de personas allí, de Job, una persona que un grupito, vino dos personajes que sabían de la Biblia, vamos, sabían más que yo, pero no conocían a Jesús. ¿Se puede conocer la Biblia y no conocer a Jesús? Sí, yo me he encontrado con esa gente, que conocían la Biblia mejor que yo, pero no conocían a Jesús. Así que Cristo está vivo, y Cristo se sigue manifestando, y Cristo nos sigue hablando, así que terminamos diciendo, tengamos, hermanos y hermanas, siempre el corazón abierto a la palabra de Dios, porque la palabra nos sigue transformando. Siempre dejemos y abramos el corazón a la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre nos sigue llamando al arrepentimiento y a la fe. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.